Y entendemos nosotros por la palabra, hermanas, hermanas, que mientras más atacadas seamos por las huestes malignas, demoníacas, es porque algo bien estamos haciendo delante del Señor. Amén. Cuando uno le hace batalla al diablo, el diablo trata de cualquier manera tirarnos abajo. Y los que caminamos en este hermoso pero difícil camino de servir a Cristo y a Dios, el Espíritu Santo, sabemos que nada se nos va a poner fácil. Y donde más difícil hallemos el camino es donde más tenemos que perseverar. Es ahí donde la palabra se manifiesta y que el Señor nos dice que en la aflicción es donde el Señor nos glorifica, en donde el Señor más se glorifica. Ahí nosotros, hermanas, tenemos que perseverar y seguir adelante. El Señor puso en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. Eso es lo que el Señor me guió y ustedes pueden ir conmigo en su momento en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. El título de este pasaje dice, predica la palabra. Amén. En el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanas, qué hermosa es la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos habla claramente de qué es lo que nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es nuestra obligación como cristianas, como servidoras y siervas de Jesucristo? Que a pesar de que nosotros estemos pasando lo que estemos pasando, recordemos que en este pasaje el apóstol Pablo estaba pasando por una tremenda aflicción. Mira cómo Dios nos lleva al camino a este pasaje. Justamente ustedes están pasando tremendas aflicciones. Y como Pablo, pelear la buena batalla, no rendirnos, porque se presentan estas situaciones, pero nosotros tenemos que pelear esta batalla y predicar. ¿Qué quiere decir, hermanas amadas? Que a pesar de que nosotros estemos pasando lo que estemos pasando, nos levantamos, nos oramos, ayunamos, nos ponemos a cuentas con el Señor y seguimos adelante y predicamos. Así nosotros estemos que físicamente agotadas, estemos emocionalmente cansadas y espiritualmente, ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque esta es una batalla. No nos olvidemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra todas estas huestes espirituales de maldad, que no ellos, el demonio, hermanas amadas, no viene acá por los inconversos, porque ellos ya los tiene. Al que no conoce a Cristo, él ya los tiene. Él viene por nosotros, por lo que nosotros hemos sido separados para Cristo, porque sabe que nosotros lo que vamos a hacer es traer más almas a la presencia de Dios y sacarla de las garras del infierno. Entonces, por eso los ataques son más fuertes, más severos contra las hijas de Dios. Y mientras ustedes tengan más cargo, más carga espiritual, más almas sobre ustedes, que tengan responsabilidad sobre ellas, van a haber más ataques. Es ahí en donde entra esta palabra preciosa, predica la palabra. No te rindas. Predica la palabra como lo hacía y como nos enseña este siervo de Dios. Miren en lo que dice lo que dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No nos olvidemos, hermana,
que por misericordia de Dios se nos ha presentado un evangelio con la sana doctrina. Como lo sé, es en la iglesia en donde ustedes forman como miembros. Es ahí en donde nosotros todavía tenemos de dónde coger, de dónde agarrarnos. Porque imagínense, van a venir tiempos en donde uno va a querer y no va a ver. Entonces, es ahora en donde más uno tiene que agarrarse de esta sana doctrina, de lo que Dios nos presenta a través de su palabra. Y para esta palabra verdadera, presentarla a otras personas que no conocen a Dios, a otras personas que viven ciegos, como en algún momento estuvimos nosotras. Entonces, no nos aflijamos por lo que estemos pasando, que esto más bien nos fortalezca, porque en la aflicción es donde el cristiano se fortalece. Ahí donde ustedes están pasando estas batallas es donde más se deben fortalecer, agarrándose fuerte de la palabra de Dios, agarrándose fuerte de esta palabra, agarrándose fuerte del Evangelio, agarrándonos con todo de Jesucristo, que nos libertó, que entregó su sangre preciosa por nosotros, agarrándonos con todo de la mano de Dios, confiando en el Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a redarguir, que nos va a amonestar, que nos va a exhortar, que nos va a enseñar y nos va a guiar a que nosotros hagamos lo que Dios nos manda acá a través de su palabra, predicarla, a pesar de la situación en la que estemos pasando. No se rindan, porque Dios nos ha llamado a pelear esta buena batalla, como dice este pasaje. Yo, hermanas, de parte del Señor, les digo, en esta vida de servir a Cristo, esta es parte de las muchas otras cosas que van a pasar. Pero recuerden que a pesar de todo lo que pasen, nosotras nunca vamos a estar solas, porque tenemos al Cristo de la gloria que nos respalda, que nos liberó, que nos salvó, que nos ha adoptado como hijos y que nos ama. Tenemos a Dios Todopoderoso, que siempre está ahí, nunca nos ha abandonado y siempre tenemos en quién recurrir. El hombre nos dará la espalda, pero Dios nunca. Y mientras que nosotros hagamos las cosas conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Dios siempre va a estar ahí respaldándonos. No es fácil, nada de esto es fácil, pero mientras que nosotros entendamos que sin Dios nada podemos hacer, Dios nos va a dar la victoria en cada una de nuestras batallas. Confiemos en el Señor, sigamos adelante, prediquemos su palabra, a pesar de que estemos afligidas, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, sigamos adelante para que cuando nosotros tengamos que partir a la presencia del Señor, podamos tener ese galardón que tanto nosotros anhelamos, llegar a la presencia del Señor. Eso es, hermanitas amadas, la palabra que yo quería compartir con ustedes, de que me puso el Señor, que comparta con ustedes, predica la palabra de Dios, lucha, no te rindas, pelea la buena batalla de la fe. Yo sé que todas ustedes, mujeres guerreras, mujeres de oro, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero Dios nos llama a no rendirnos, Dios nos llama a que se van a presentar muchas aflicciones, y es ahí en donde más tenemos que agarrarnos del Señor. Yo particularmente lo he hecho en mi vida. Entendí que cuando yo esté más cargada emocionalmente, espiritualmente, físicamente, es en donde más tengo que agarrarme de Dios. Dios me mostró en mi propia vida que era la única solución que yo encontraba para poder salir de ese, a veces hoyo que uno cree estar, agarrarme con todo de Él. Yo lo hice. Y le dije, Señor, no puedo más. No puedo, Señor, ayúdame. Y Dios oyó mi palabra y me ayudó. Pero tuve que tirarme de rodillas, tuve que orar, tuve que ayunar, tuve que entregarle toda mi carga a Él. Siempre lo hago. Y esta palabra se las comparto. Ustedes entreguen estas cargas al Señor, confíen en Él, agárrense con todo de Él, unas a otras, anímense, exhórtense si hay que hacerlo, dense palabras, con amor en el amor de Cristo. Y sigamos adelante, hermanos. Cristo nos ama y nos ha llamado a seguir adelante y predicar el Evangelio. Estemos como estemos. Que Dios me la bendiga a todos. Las amamos en el amor del Señor. Y bueno, esta es la palabra que el Señor puso compartir con ustedes. Hermana Rosita, que somos hermanas, además de ser hermanas en Cristo, somos hermanas de sangre también.
y bueno, mi hermana va a compartir lo que el Señor, por misericordia, puso mensaje para ustedes. Amén, amadas hermanas. Hermosa la palabra del Señor y es cierto lo que dice mi hermana, que hay que perseverar, hermanitas lindas, hay que perseverar. Miren, hermanas, yo estaba hablando con el Señor, buscando el rostro de mi Dios y le decía al Señor, Padre Santo, ¿qué les digo a tus hijas que están pasando por un momento difícil? ¿Qué les digo, Señor? Háblame tú, le decía yo al Señor. Y el Señor en una de esas me dijo, háblales de la santidad, me dijo. Háblales como yo las escogí, me dijo el Señor, de la santidad de Dios, que Él es santo y Él, antes de la formación del mundo, Él ya las había escogido. Mira, hermana amada, hermano amado, no sé quiénes están detrás de ese computador, pero lo que yo sí sé decirte es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía, amada hermana, amado hermano, todo lo que ibas a pasar. Él lo sabía, por eso te escogió. Desde el momento que el Señor te escogió, te santificó, hermana. Te santificó, hermano. Él te santificó. El único que tiene el poder de santificar al ser humano es solamente Dios. Nadie más puede santificar al ser humano, solo Él. Y Él te santificó, te separó. ¿Para qué? Para Él, tú le perteneces, eres propiedad de Dios. Buscando en el diccionario me salió una palabra que de verdad me quedé pensando, ¿no? Y me quedé como que en shock porque dije, wow, no lo puedo creer. Salió sagrado, hermano, hermana, sagrado. Yo decía en mi corazón, hermana, amada, hermano amado, ¿por qué cada vez que una persona X, cualquier persona, eh, eh, se mete con un hijo de Dios, le pasan cosas terribles? Y encontré la respuesta, porque somos propiedad de Dios, del Señor Jesucristo, de Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de todas las cosas que hay acá dentro de la tierra y fuera de ella. Entonces aquel que se mete con un hijo de Dios o con una hija de Dios acarrea maldición para su vida. Wow, me quedé. Cuando el Señor comenzó a darme esa palabra, la verdad me quedé pensando, diciendo, no lo puedo creer. Me quedé como en shock. Aún personas que son cristianos, que tienen muchas veces envidia del crecimiento de la hermana o del hermano, personas que no pueden creer que la gloria de Dios se haya derramado en esa persona y ellos no, porque lamentablemente no buscan del Señor o qué sé yo, solo Dios conoce los corazones. Nosotros no los conocemos. Él es el que escudriña los corazones de cada ser humano, hermano, hermana amada. Entonces, es Dios quien da la santificación de la persona. Tienes que ponerte a pensar de que tú eres una persona separada para Dios. Él te separó desde antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que tú ibas a vivir. Él sabe lo que tú ibas a pasar, pero también sabe que Él iba a estar contigo en esta hora, que Él no te iba a dejar, porque el único que no deja al ser humano es Cristo. Nosotros somos los que lo abandonamos muchas veces, con nuestras aflicciones, con nuestros desánimos, ya muchas veces ya bajamos los brazos. Amada hermana, amada hermano, nosotros somos los que lo dejamos a Él. Él nunca nos deja. Él está ahí, amada hermana, amada hermano. Hermana, si a ti te hicieron algo, tu esposo, un familiar, un amigo, lo que fuese, te hizo daño, hermana, ponlo en manos del Señor. La palabra de Dios dice que suya es la venganza, no es de nosotros. A nosotros solo nos queda orar por esa persona y pedir misericordia, amada hermana, amada hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos esa prenda preciosa del Señor, esa creación perfecta de Dios. Tanto es así que el Señor tuvo que mandar a su único hijo y no escatimó, dice la palabra, no escatimó.
lo mandó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar el día de hoy compartiendo esta palabra, amada hermana, amado hermano. Entonces, tienes que saber que Dios te separó para Él. Tú le perteneces a Dios. Puedes tener tus momentos de desánimo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tenemos este cuerpo. Y este cuerpo está corrompido, hermana, hermana. Todavía no tenemos nuestro cuerpo de gloria, pues este cuerpo se cansa, se enferma, amado hermano, amada hermana, se enferma, ya se desanima. Así es. Yo no te voy a decir no, porque es así. Sería yo una mentirosa si te dijera, no, yo no paso por eso. Por supuesto que también paso por lo mismo que ustedes están pasando. Pero ¿sabes qué, amada hermana? Hay un Cristo, hay un Dios que te fortalece. Por más desanimada que estés, por más desanimado que estés, recuerda que tú le perteneces a Dios. Él te separó desde antes de la fundación del mundo, te santificó, amado hermano, amada hermana, te santificó para estos tiempos, amado hermano, amada hermana, para estos tiempos que estamos viviendo de apostasía, amado hermano, estos tiempos que estamos viviendo donde no hay santidad en la casa del Señor, para estos tiempos. Entonces, hermana amada, no vamos a pretender que si salimos nosotros a las calles a decir la verdad del Evangelio, a presentar al Jesucristo de la gloria, que no se llama plata, amado hermano, porque ese es el Evangelio que ahora se está presentando en las iglesias. En las iglesias se está presentando un Evangelio diferente, un Jesucristo diferente, amada hermana, amado hermano. Eso el Señor lo tiene airado y entristecido al mismo tiempo. Porque él dice, ¿cuándo él pidió un sol para enseñar su palabra? ¿Cuándo él pidió un sol para alabarlo al Señor? Ahora te cobran hasta una entrada para alabar al Señor. O sea, si yo quiero alabar al Señor, tengo que pagar. Mira cómo hemos caído la apostasía de la iglesia. Ya se perdió la santidad de la iglesia, amada hermana. Entonces, si nosotros llevamos ese evangelio, hermana, de santidad, hermana, de corrección, amado hermano, de la senda antigua, de quién es Jesucristo, que Jesucristo es amor, que Jesucristo no vino a cobrar nada, el Señor no vino a sacarle plata a nadie, el Señor más bien vino a dar, el Señor dio de comer a 5,000 personas, amada hermana, amado hermano, el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, pero están vendiendo un evangelio diferente a lo que le llaman comezón de oír, y allí va toda la gente porque les conviene escuchar, porque no quieren que su pecado sea confrontado. ¿Qué vemos en las iglesias, amadas hermanas? ¿Qué vemos en los hermanos, amadas hermanas? Vemos pastores recasados, dando la palabra, ministrando al pueblo de Dios, recasados. Ahora las iglesias ya no quieren que se hablen de pecado, ahora dicen un error. Ya no quieren condenar el pecado, ya no lo quieren llamar pecado. Ahora dicen que es un error. Ahora al fornicario no le quieren decir fornicario, le dicen en concubinato. Hermana, hermano, la iglesia de Dios está como prácticamente, no todos, pero como el mundo, hermano. Lo que yo veo a cada instante y con la gente que me encuentro, las personas que salen desanimadas de la casa del Señor cuando ven todo eso, hermana. Rifa, bingo. Amado hermano, ¿en dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que hacer rifa? Hay que vender comida, poner ahí a los hermanos que salen de su trabajo, amados hermanos, llegan corriendo de su trabajo a trabajar también ahí. ¿Y cómo se alimentan de la palabra del Señor y su salvación? Están llevando la salvación del ser humano por obras, cuando fue por gracia. Porque el Señor a lo que nos manda es a predicar su palabra. El Señor nos manda a salir a las calles, ir, dice el Señor, ir y predicar la palabra a toda criatura, en tiempo y fuera de tiempo, dice el Señor. Entonces, hermanitas amadas, ¿cómo ustedes no van a creer que no les, que ustedes estén tranquilas y no pasen por aflicciones, amadas queridas, si ustedes salen a decir la verdad del Evangelio?
Si ustedes están predicando la verdad, pues Satanás no va, él está como león rugiente, está zapateando, está molesto, porque sale a las calles y se cae de su mentira que él levanta a través de esas iglesias. Por eso en esta hora más, hermanas, nosotros las animamos a que sigan el camino del Señor, sigan la senda antigua, sigan enseñando la palabra de Dios, amadas hermanas. Sigan llevando el verdadero evangelio para que la palabra de Cristo corra, hermana. Corra como ríos de agua viva y allá en San Martín, pues la gente sepa, amada hermana, amado hermano, la verdad del evangelio, que el Señor no se llama plata, el Señor Jesucristo no vino para saber cuánto tienes tú en tu bolsillo. A ver, si tienes tú 100,000 soles te salvo y si no tienes, más para allá. Amadas hermanas, yo salí de una iglesia así, por eso yo lo digo, y mi hermana también. Y donde vamos lo decimos, porque nosotras salimos de una iglesia así, por la misericordia del Señor que nos trajo a esta iglesia. Pero nosotros salíamos y mi corazón a mí me dolía. Me dolía. ¿Sabes por qué me dolía? Porque le cobraban a la gente, quería aprender la palabra del Señor. La gente quería conocer a Cristo. La gente quería saber quién era ese Dios del que tanto se predicaba. Amada hermana, y le cobraban. Para un seminario te cobraban 500 soles, hermana, para enseñarte la palabra de Dios. Y el Señor, ¿cuándo les cobró? Me dijo Dios. Pregúntale, ¿cuándo yo le cobré? ¿Cuánto fue lo que yo le cobré? No supieron qué responderme, hermano. No supieron qué responderme porque es cierto, el Señor jamás cobró nada. Y por fe se mueven los siervos del Señor por fe. Y el Señor al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá, dice su palabra, amada hermana, amada hermana. Y eso es lo que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido. Se está vendiendo un evangelio de comodidad. Mientras que en otros lados nuestros hermanos misioneros que están en otros países donde el evangelio no lo pueden predicar, es prohibido, están sufriendo, nosotros estamos muchas veces cómodos acá, allá están sufriendo, amados hermanas, su familia está siendo perseguidos, amados hermanas, en esta hora, esa gente corre, huye, se esconden, llevando el evangelio del Señor, para que la palabra de Cristo corra y también haya más salvos, sean libres, haya más libertados, amados hermanos. Nosotros tenemos un evangelio cómodo acá. Muchas veces, amada hermana, amado hermano, vemos nuestros problemas más grandes, pero realmente hay otros que sí están pasando por problemas bien grandes, como queriendo salvar su vida, hermano, amada hermana, amado hermano. Salvar su vida de los terroristas allá en el África, de los soldados allá en la China, amados hermanos, porque si te encuentran con la Biblia, usted sabe que los desaparecen. Eso es lo que se está viviendo ahora, el Evangelio del Señor. Mientras que acá nosotros en Sudamérica estamos cómodos porque aún no llega la persecución acá. Amado hermano, amada hermana, pues muchas veces no hacemos el trabajo que debemos hacer. Por eso en esta hora, amada hermana, yo te digo de parte del Señor, Él te santificó, Él te separó. No bajes tus brazos. Lucha hasta el último, hermano, porque no estás sola, estás con Dios, estás con Jesucristo. Como dice su palabra del Señor, nunca ha visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Sigue perseverando, hermano. Esas almas esperan por ti. El día que nos paremos delante del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas por cada alma que puso en su vida, aún las de su casa, su familia, las que son madres, son esposas. Alabado sea el Señor, pues el Señor va a pedir cuentas por cada alma que puso en sus manos. Las que tienen ese enorme privilegio de ser siervas de Dios, pastoras. Alabado sea el Señor, no cualquiera tiene ese privilegio, no cualquiera tiene ese llamado, amado hermano. Pues si Dios te ha dado ese privilegio,
pues tienes que luchar hasta el último día de tu vida. Hasta el último día de tu vida, amada hermana, por esas almas. Y a las que no les ha dado ese privilegio también, ¿sabes por qué? Porque Cristo, Él sabía cómo éramos cada una de nosotras. Y a pesar de eso, Él se entregó por un alma, hermano. Por mí se entregó el Señor. Tú que estás, que me ves por allá detrás de esa cámara, por ti se entregó el Señor. Y por ti al Señor lo humillaron. Él no hizo nada. Él nunca pecó. Él era santo. Es santo. 3 veces santo. Y por ti le escupieron, se burlaron, lo torturaron, lo azotaron. Y en esos azotes al final tenía como clavos, que cada azote, clavos gruesos, que cada azote le arrancaba la piel, le arrancaba los músculos, cada azote. Recibió muchos ese día, muchísimos recibió. Y al último fue crucificado con unos clavos enormes. No eran esos clavitos que nosotros vemos acá, eran enormes, hermano. Eso hizo Él por ti. Entonces no tenemos el derecho de venir y decir, ya no puedo más. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Seguir perseverando, seguir perseverando, seguir luchando, seguir buscando de Cristo, de su fuerza. Se me fue la fuerza, Dios te las va a renovar. Estoy cansada, Dios te va a quitar el cansancio. Estoy enferma, Él te va a sanar. Estoy mal, pues Él te pondrá bien, alabado sea el Señor. Pero tú tienes que seguir perseverando, amada hermana. Tienes que seguir luchando. Mi marido me dejó, pues ahí tienes a Cristo, que es mejor que todos los maridos habidos y por haber. Ora y verás lo que Dios hará en tu matrimonio si estás pasando por ese momento. Si tu iglesia no te quiere, si los fieles que están ahí no te quieren, pues hay un Dios grande y poderoso que sí te quiere y te escogió antes de la fundación del mundo. Él te separó, te santificó. Déjalo a Dios. Él hará. Ponlo en manos del Señor. Ponlo en manos de Dios. Y Él hará en tu vida, amada hermana. Pero no podemos echarnos para atrás. No podemos, hermanos. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir saliendo a las calles. Amada hermana, yo veo cómo está San Martín de Porras. Es zona roja. Yo decía, hermana, yo decía así, amada hermana, decía yo, Señor, ¿por qué hay tantas iglesias y el mundo sigue igual? Cuando comencé a buscar más de Dios, me di cuenta que en las iglesias del Señor faltaba santidad. Desde la cabeza faltaba santidad. Por eso que no había conversión. No querían llamar al pecado pecado, porque tenían miedo que se vayan los fieles, que se vayan las almas. No, si digo que infierno, se van a ir. No querían llamar a las cosas que el Señor acá en su palabra las nombra por su nombre. El pecado, pecado es, no podemos maquillarlo. Si queremos que la gente de verdad tenga un nuevo nacimiento, pues la misma palabra de Dios confronta el pecado, amada hermana. Uno no necesita decir nada más, solo su palabra, decirla tal como es, sin quitarle ni aumentarle nada. Y Dios hace, Él se encarga de hacer en la vida de la persona. Pero no podemos maquillar el pecado. No podemos disimular el pecado, amadas hermanas. Tenemos que llamarlo como es. Y a eso es lo que está pasando en las iglesias, a nivel de todo el mundo, la iglesia de Cristo.
son muy pocas que se habla la verdad, que se habla como es. Entonces, amadas hermanas, sabemos de dónde viene todo lo que ustedes están viviendo. Sabemos por qué. Porque el enemigo, amadas hermanas, no quiere que la palabra del Señor llegue a las almas tal como es. Por eso es que están pasando por esa serie de aflicciones que en algún momento nosotros también hemos pasado. Nosotros no sabemos qué aflicciones son las que ustedes están pasando, pero el Señor sí lo sabe, amada hermana. Él sí lo sabe. Por eso es que Dios, en su inmensa misericordia, ha querido usar estas piedras, amadas hermanas, estos barros, porque nosotros no somos nada. Nada somos, amadas hermanas. Pero con nosotros está el Señor, que Él sí es el maestro, el ayudador, el consolador, el que va a ver por ustedes, el que las va a guiar. Él es el que está con nosotros, amadas hermanas, y Él es el que les está diciendo en esta hora, no bajen sus brazos. Si hay algo mal, pues arréglenlo y continúen, pero no bajen sus brazos. Sí, tienen derecho a desanimarse, claro que sí. ¿Están cansadas? Claro que sí. ¿Están enfermas? Claro que sí. Pero también sabemos que tenemos un Dios grande, que para Él no hay nada imposible, que si te dijeron, te dieron un mal diagnóstico, que de repente tienes algo que no se puede curar, eso, hermana, te lo digo yo y te lo digo por experiencia. Palabra de hombre no vale. Lo que nosotros esperamos es a quien tiene la última palabra, que es el Dios Todopoderoso, creador de nosotros, porque Él nos creó célula por célula y Él sabe lo que está mal y lo que está bien en nosotros. Y cuando a Él le da la gana, porque Él es soberano, cuando a Él le da la gana de tanto pedirle, pues el Señor en su inmensa misericordia, Él nos sana, Él nos opera. Que no de cosas, de milagros yo he visto en este tiempo que tenemos buscando al Señor. Amada hermana, hay un último, una última enseñanza que me dio el Señor, que es Salmo 139, y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermosa la palabra del Señor. Yo creo que mejor que este salmos, hermana, acá está dicho todo, amadas hermanas. Amén. Es Dios quien está con nosotros. Como Él dijo desde el inicio, Él nos separó desde antes de la fundación del mundo y Él nos santificó. Le pertenecemos a Él y porque le pertenecemos a Él, solas nunca vamos a estar, más hermanos. Acá vemos el amor de nuestro Padre con este salmo del salmista de David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escogido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amadas hermanas, en este momento lo que tú estés pensando, el Señor ya lo sabe. Es más, antes que lo pienses, Él ya lo sabe. Antes que de tu boca salga la palabra, Él ya lo sabe, amada hermana, amada hermana. Así que lo único que tú tienes que hacer es buscar a tu Padre Celestial, seguir perseverando, porque mientras el Señor nos tenga acá en este mundo, amada hermana, amado hermano, es para hacer su obra, es para predicar su evangelio, es para que Dios nos pueda usar como instrumentos en sus manos y muchas almas, amada hermana, puedan venir a Cristo. Yo leía en un versículo en Ezequiel que la boca del infierno cada vez se ensancha más. Alabado sea el Señor. Y pensaba, ¿no? ¿Por qué? Y luego decía allí mismo que se ensanchaba más porque más eran las personas, las almas que partían para abajo que las que se iban con el Señor. Y eso causó en mí un dolor muy grande, amadas hermanas. Así que nuestro llamado es a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es ir y llevar la palabra de Dios a todos los que podamos. Es ir y disipular a aquellas personas que ya se entregaron. Es ir y mostrar el amor de Jesucristo. Es ir y mostrar quién es Jesucristo de verdad. Que no es ese Jesucristo que predican esas iglesias mentirosas, engañadoras. No, Jesucristo no quiere la plata de nadie. Jesucristo solo quiere un corazón contrito y humillado, amada hermana. Un corazón dispuesto a entregárselo al Señor. Es lo único que Dios pide, porque luego Él mismo es quien nos da. Él nos da sin necesidad de que nosotros le pidamos y sin merecerlo. Él nos ha dado la vida, una nueva vida. Nos sacó del infierno, nos arrebató de las garras de Satanás, que nos tenían atados, nos tenían esclavizados en el pecado, en la borrachera, en la mentira. Amado hermano, de allí nos sacó el Señor, de allí nos sacó. Y entonces yo sé que cada uno de ustedes, si me pondría a hablar con cada una de ustedes, pues cada una tendría un testimonio que dar de dónde la sacó el Señor. Entonces no nos podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No nos podemos olvidar esos días que nosotros estuvimos en el mundo, cómo la pasamos, todo lo que vivimos, y que allá afuera hay gente que está pasando por lo que nosotros un día pasamos.
Ahora nosotros vivimos con más y nuestras aflicciones, con todos los problemas. Cuando tú estás en el mundo, amada hermana, y ustedes lo saben, y tienes problemas, no sabes dónde correr. ¿Sabes qué? Lo único como a mí me quedaba la muerte, me quedaba quitarme la vida, amada hermana. Por la misericordia del Señor no lo hice. Por el amor de Dios no lo hice, amada hermana. Porque si no estaría ahorita quemándome en los infiernos. Porque no conocía la verdad de Cristo. No conocía al Señor. Pues y así como yo, hay muchas personas que están afuera. Entonces, amadas hermanas, no olvidemos de dónde Cristo nos sacó y lo que Él hizo por nosotros. Y si Él lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Él no te va a dejar, Él te va a ayudar y Él te está ayudando. Yo sé que el Espíritu Santo en esta hora se está moviendo con poder y gloria, porque Él es así, Él es bueno y para siempre son sus misericordias.